Arratsaldeón, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este espacio de entrevistas en profundidad. Hoy ponemos encima de la mesa el tema de la seguridad, una cuestión que preocupa a todos los ciudadanos. Hablaremos de seguridad con quien más sabe y más manda en Euskadi, con el consejero de Seguridad y vicelehendakari primero, Josu Erkoreka. Arratsaldeón, gracias por atender a nuestra llamada. Arratsaldeón, un placer como siempre. Una pregunta para empezar, tópica, típica, ¿no? Pero formulada quizás de otra manera. ¿Es Euskadi menos segura hoy por hoy que en el 2021, año pospandemia, o que en el 2019, año prepandemia? Bueno, yo creo que Euskadi, antes y después de la pandemia, se mueve en unos parámetros europeos, desde el punto de vista de la seguridad. En los parámetros de una sociedad avanzada, desarrollada, industrializada, económicamente bastante próspera y con unos núcleos urbanos que tienen cierta complejidad, ¿no? En toda Europa, en los entornos, en los territorios en los que concurren más o menos estas circunstancias, los niveles de delincuencia y de criminalidad, con sus singularidades y particularidades en cada sitio, son muy parecidos, ¿no? Y eso es el parámetro en el que se mueve la seguridad en Euskadi, ¿no? Entre el 19 y el 21 en concreto, lo que ha cambiado es un poco el tipo de delincuencia, ¿no? Hay un poco más, estadísticamente hay un poco más, pero hay que ver si ese incremento en la delincuencia se debe en su totalidad a que ha incrementado el número de delitos o a que lo que ha incrementado es el número de denuncias, no tanto de delitos, sino de denuncias, porque hay delitos que quedan impunes sencillamente porque con frecuencia, por mil razones, no se denuncian, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los delitos contra las mujeres, en la violencia de género, que durante muchos años estaban ocultas, ¿no? Existían, todo el mundo sabía que existían, los familiares, los vecinos, los amigos sabían que se producía, pero sin embargo oficialmente no existía ese delito porque no había denuncias, ¿no? De todas formas, yo a la hora de formular esta pregunta me basaba en la memoria delincuencial del 2022 que el consejero presentó en la comisión en marzo, en el mes de marzo. Y según ella, la criminalidad en Euskadi está subiendo. En resumen, diré que en el 2022 se incrementaron los delitos un 20% respecto al año anterior, un 85% de ellos son delitos presenciales. Y es una tendencia al alza que va aumentando desde el año 2017, según este informe. Bueno, sí, pero a ver, lo primero que hay que precisar ahí, estas estadísticas efectivamente son correctas, es que venimos de 2 años, los de la pandemia, el 20 y el 21, que a efectos, digamos, de cómputo de la evolución de la criminalidad son muy relativos. Es decir, hay evidentemente, la gente salió de la calle porque las normas establecidas para la protección de la salud pública de las personas obligaban o limitaban la presencia en la calle, al principio totalmente, ¿no? Recordaréis lo que fue la restricción total, sí. Después ya de una manera notable se prohibió el ocio nocturno, se limitó mucho la presencia en la calle de noche, aquel toque de queda famoso también, que a partir de las 10 de la noche prohibía la presencia en la calle y demás. Entonces, claro, todo esto tuvo una incidencia en la criminalidad que hace que esos años, el año 20, el año 21, esos 2 años, no sean comparables con los demás en términos de normalidad. Claro, comparar las cifras del 21 con las del 22 son comparar las cifras de un año excepcional en el que la criminalidad bajó notablemente como consecuencia de esas medidas que restringían el ocio nocturno y la movilidad de las personas en la calle, con un año normal en el que todo eso se produce en circunstancias ordinarias. Entonces el incremento del 20% obedece en muy buena parte a eso, a que la cifra se normaliza por ahí. Por esa razón tendemos a comparar con el 19, que es el último año en el que se dio cierta normalidad, ¿no? Es decir, el año previo a la pandemia, ¿no? Y tendemos a comparar el 19 con el 22, ¿no? Pero en cualquier caso, y sigo un poco con datos del informe, sí que hay delitos que han aumentado y que son los que crean alarma social. Los robos con violencia incrementa un 33,5%, las lesiones un 21%, los delitos contra la libertad sexual que comenta un 27%. O sea, son tasas ya que estamos hablando de unos ratios muy elevados.
Bien, pero son, a ver, son delitos concretos, ¿no? Con su, efectivamente, con su incidencia en la percepción de la gente y en la inquietud social, ¿no? Cada uno de ellos tiene la suya, muy diferente, ¿no? Pero fíjese, el delito que más crece, con diferencia, son los delitos informáticos, pero con diferencia. Pero porque es una nueva realidad. Bien, pero quiero decir, alteran la estadística de manera notable. De hecho, entre el 19 y el 22 crecieron un 40%, cuando el resto de la criminalidad creció un 6%. O sea, solo los delitos informáticos crecieron casi 7 veces más que el resto de los delitos solos, y esto estadísticamente tiene un impacto que adultera un poco la percepción de las cosas, ¿no? Después hay una serie de delitos concretos que crecen efectivamente y que, como tienen un cierto impacto en la calle, pues generan cierta alarma. Los robos, por ejemplo, los robos con violencia e intimidación, pues han crecido en buena parte de Euskadi, pero sobre todo en los entornos muy urbanos, ¿no? Han crecido, y bueno, ahí se han adoptado medidas específicas. Pero el conjunto de robos con violencia, fíjese, representan el 3% del total de los delitos registrados. Es decir, que estadísticamente no son muchos, pero es cierto que la persona que padece un robo en la calle con intimidación o con violencia, con una persona que le amenaza con el arma y tal, le queda un recuerdo indeleble de esto, ¿no? Y está el impacto social y después la percepción social del entorno de esta persona que cuenta lo que le ha ocurrido, genera una sensación subjetiva de inseguridad grave, pero son el 3% de los delitos. Es decir, que desde el punto de vista, digamos, del mapa delincuencial son una parte pequeña, ¿no? Muy pequeña, ¿no? Luego están los delitos contra la libertad sexual. En los delitos contra la libertad sexual, lo que sí que se puede afirmar que se produce es un incremento no tanto de los delitos cuanto de las denuncias, ¿no? Los delitos contra la libertad sexual, la inmensa mayoría, fíjese lo que le voy a decir, aunque puede ser un dato que sorprenda, pues prácticamente en el 80 o 90% se conoce al autor, y es una persona conocida y cercana, familiar o pareja o expareja, ¿no? Sí. Cuando hablamos de los delitos contra la libertad sexual, tendemos todos a imaginarnos la imagen de la manada, ¿no? Pero la manada, afortunadamente, es excepcional, no se produce todos los días de manera masiva, se produce excepcionalmente y de manera ocasional, ¿no? Y la gran cantidad la inmensa mayoría de los delitos contra la libertad sexual son de pareja o expareja, o en el entorno familiar de hombre contra mujer, bueno, pues con otra relación familiar, del tipo que sea, padrastro, o tío, o abuelo, tío-abuelo, este tipo de relaciones que se dan, que engrosan las cifras, y aquí sí que se ha producido un incremento de las denuncias, porque hay una sensibilización, hay una concienciación creciente por parte de las instituciones, por parte de los colectivos feministas y tal, que han persuadido a las mujeres, que son mayoritariamente las víctimas de este tipo de delitos, han persuadido de que esto es delito y que hay que denunciarlo, ¿no? Y esto se refleja en las estadísticas, claro. Es que es muy difícil también hablar de seguridad cuando hay tanto tipo de delito tan diferente. Claro, es que se tiende a simplificar mucho, la cifra es tal, la cifra es cual, sí. Pero claro, cuando el fenómeno de la delincuencia es multiforme y hay que analizar caso por caso, porque una afirmación muy genérica y muy generalizada de que los delitos incrementan, o la criminalidad ha crecido y demás, hay que precisarla. Y dice, ojo, a ver qué es lo que ha crecido y qué es lo que no, ¿no? Porque si no habría otro tipo de delitos que no solamente no han crecido, sino que incluso han decrecido, ¿no? Los robos con fuerza, por ejemplo, en vivienda o en garajes, bueno, hay gente que los ha padecido, pero estadísticamente han decrecido entre el 19 y el 22, han bajado en número claramente, ¿no? No los robos con violencia e intimidación, que se producen mayoritariamente en la calle, en medio urbano, por la tarde o por la noche y tal, que estos sí que han crecido evidentemente, sobre todo en entornos urbanos, y en relación con los cuales pues hay medidas concretas y específicas que se están adoptando por parte de las policías, no solamente por parte de la Ertzaintza, sino conjuntamente con las policías locales para intentar combatirlos, pero que tienen su complejidad también, porque hay en medio, no está solamente la actuación policial, sino también la mediación de los jueces, que tienen mucho que decir en relación con este tipo de delitos, ¿no? Sí, hablaremos un poquito de esa coordinación de Departamento de Seguridad o Interior y Justicia, porque deberían ir de la mano, pero no parece que van muy de la mano, porque una de las cuestiones que preocupa al ciudadano es ver cómo cuando interpone una denuncia en el juzgado, el presunto victimario, que ahora se llama, que es el autor, sale
antes de incluso que pongas la denuncia. Entonces, eso crea una sensación de inseguridad al que va a poner la denuncia, incluso al Ertzaina o policía municipal que le acompaña. Sí, bueno, ahí hay, digamos, dos funciones públicas distintas, complementarias, que por regla general actúan coordinadamente, pero cada una de ellas tiene sus pautas de funcionamiento, lógicamente, ¿no? La Ertzaintza o la policía local, en cualquier caso, pues, hombre, tiene como misión prevenir y perseguir el delito cuando lo registra, ¿no? En el caso de los jueces, su misión consiste en enjuiciar esos delitos ya con un marco de garantías mucho más riguroso y con un marco legal que es muy exigente con respecto al tipo de medidas que se pueden adoptar, ¿no? Y entonces no siempre van al unísono la actuación de la policía y la actuación de los jueces, y puede ocurrir, y ocurre con frecuencia efectivamente, que una misma noche la policía lleva a una misma persona 2 y hasta en 3 ocasiones al juez, porque a lo largo de la misma velada o del mismo periodo temporal, pues se la pilla una persona. Que es algo que ningún ciudadano entiende. Bueno, es que la reincidencia se computa a efectos de que el juez pueda tomar medidas no en términos policiales, sino en términos judiciales. Es decir, el que una persona haya sido detenida por la policía 3 veces, para el juez no es reincidencia. Para el juez es reincidencia si ha sido condenado 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, claro, de que una persona sea detenida a que se abra el proceso, se tramite el proceso, se pruebe fehacientemente que esa persona es autora de ese delito y se produzca la condena, pues eso media tiempo, media un proceso y media muchas garantías y demás. Y entonces, claro, para el juez las referencias son, a efectos de reincidencia, los antecedentes judiciales, no los policiales. Entonces, una misma noche una persona puede ser reincidente porque se le puede detener hasta 3 veces por parte de la policía, pero para el juez no es reincidente, no es sencillamente una persona que ha venido 3 veces porque no ha sido objeto de condena, ¿no? Existen los juicios rápidos, es verdad, sí, y un juicio rápido permite una condena inmediata en muy poco tiempo, ¿no? Pero solo si el juez quiere aplicarlo. Si el juez quiere aplicarlo y si se dan las condiciones previstas en la ley. Se tiene que dar unas condiciones muy concretas, de manera que el delito sea claro, la prueba sea evidente, bueno, en fin, una serie de circunstancias que no voy a desmenuzarlas ahora, y que el juez debe considerar que concurren en ese caso. En ese caso, si el juez considera que concurren, da pie al juicio rápido y puede propiciar una condena pues en muy poco tiempo, ¿no? Y eso ya marcaría un precedente. No, un precedente, de manera que, bueno, en el futuro, si esa persona es detenida de nuevo, ya tiene antecedentes, pero no policiales, sino judiciales, y puede ser reincidente, ¿no? Como consejero de Interior, como político del Partido Nacionalista Vasco, ¿sería partidario de proponer una modificación legal en todas estas cuestiones que nos afectan a seguridad? Bueno, las modificaciones legales hay que madurarlas mucho y contrastarlas mucho, porque es verdad que a ver, la percepción ciudadana a veces clama al cielo cuando escucha, en fin, el episodio habitual de una persona que ha sido detenida 3 veces robando, o en episodios concretos de robo con personas, ¿no? con violencia e intimidación, y no es condenada, ¿no? Pero la misma sociedad es muy sensible cuando un juez decreta, por ejemplo, pues la prisión provisional a una persona sin aparentemente motivos que puedan justificar una privación de libertad, porque una detención provisional, una prisión provisional es privar de libertad a una persona sin que se haya acreditado fehacientemente que ha cometido un delito y sin condena, ¿no? Es provisional, ¿no? Entonces, la sociedad es sensible para unas cosas, pero a veces es sensible también para la percepción de los excesos judiciales y de las decisiones que puedan privar ilegítimamente a una persona, ¿no? Por tanto, hay que ser muy ponderado a la hora de diseñar la ley. Luego es verdad que la misma ley se aplica de manera muy diferente por diferentes jueces también, ¿no? Pero ojo con estas cosas, ¿no? Yo soy partidario de estar revisando la ley siempre que sea necesario, no revisando en el sentido de modificando la ley, sino revisándola, evaluándola. ¿La ley está funcionando? ¿La ley está rindiendo los objetivos para los que se elaboró? Y bueno, periódicamente repasar, revisar, evaluar
y si se detecta que los objetivos que se marcaron para una determinada ley no se están cumpliendo o están viéndose adulterados o lo que sea, pues retocar aquí y allá y ver de qué manera puede incidir esto en la realidad social sobre la que se quiere actuar. De eso sí soy partidario, de evaluar las leyes, ¿no? De modificarlas sistemáticamente y desde luego por un momento por una pequeña alerta social que se haya producido, ojo, porque estas cosas luego a lo mejor suelen traer consecuencias no siempre queridas, ¿no? Como lo de la ley del sí es sí, por ejemplo. Bueno, la ley del sí es sí es cierto que fue objeto de una maduración muy larga, es decir, que no fue una cosa precipitada, ¿no? Aunque sí es cierto que cuando se redactaron determinados preceptos, ahí está la realidad después, pues no se ponderó excesivamente cuáles podían ser las consecuencias que podían derivarse de esa concreta redacción que se daba a esos preceptos. Por lo demás, la ley del solo sí es sí es muy positiva y muy buena en muchos aspectos, ¿no? Porque desde el punto de vista de la protección de la mujer adopta medidas que son inéditas, ¿no? En cualquier caso, el PNV ha votado a favor de la modificación que propuso el Partido Socialista. Sí, bueno, sí, la razón que se ha aducido además tiene su fundamento, es decir, es evidente que con la redacción original no se calibraron algunas consecuencias que sin embargo se están produciendo, no eran por tanto consecuencias deseadas. Se trata, por tanto, de corregir los aspectos de la ley que están haciendo posible que eso sea así, ¿no? El resto de la ley lo dejamos exactamente igual porque es bueno, es positivo, es sin duda un avance en la protección de las mujeres, pero aquello que está generando problemas, intentar corregirlo, ¿no? El informe, según se ha hablado del informe de seguridad, los datos del 2022, habla de algunos municipios grandes, pero ya que estamos en Baracaldo, la comarca esta, Baracaldo-Sestao, Portugalete-Santurce, municipios limítrofes, ¿tiene algún dato específico en materia de seguridad o inseguridad? Hombre, la comarca tampoco es uniforme. Es una comarca que plantea retos desde el punto de vista de la seguridad concebida en términos integrales. No me refiero solamente ahora a la protección de las personas y de los bienes, ¿no? Fíjese la cantidad de industrias con materiales peligrosos que hay. La presencia del puerto, de un superpuerto con instalaciones industriales de gasificación, hay una depuradora, iba a decir, ¿no? En fin, la refinería de petróleo, ¿no? También sí, Petronor, es limítrofe en el sentido de que hay una comunidad autónoma contigua con la que nos une una arteria vial por la que circulan miles de vehículos de todo pelaje y de todo tonelaje todos los días, ¿no? Después es una zona muy poblada, intensamente poblada, con municipios muy grandes, con una cierta complejidad en su estructura social. No es un municipio rural con familias que llevan viviendo ahí 5 generaciones, sino una sociedad compleja, ¿no? Por tanto, es un desafío importante desde el punto de vista de la seguridad, desde una perspectiva, insisto, integral, concebida la seguridad como algo integral, ¿no? Dicho esto, pues claro, se dan las características de una zona con estas características, ¿no? He visto, pues bueno, algunos casos de ocupación, hay algunos casos de conductas incívicas en algunos barrios, en algunos entornos, ¿no? De casas habitadas o semiabandonadas, o no tan abandonadas, pero que hay grupos familiares y entornos que no conviven muy bien con los demás. Hay algunos casos también, es decir, que no es un municipio pequeño y es un municipio donde circula mucha gente y tal, y por tanto los robos con violencia e intimidación también se dan. Bueno, no es un terreno, digamos, sencillo desde el punto de vista de la seguridad. En Euskadi hay muchos territorios más sencillos y que plantean menos desafíos, ¿no? Vitoria es el municipio, bueno, lógicamente también por habitantes, donde más delincuencia hay. Pero bueno, luego por lo que hemos visto, Bilbao, otros que me llaman la atención, Durango, Erandio ha presentado un incremento de delincuencia muy importante y ahí está la macrocomisaría de la Ertzaintza. Portugalete también está entre las localidades donde más ha aumentado. Bueno, a ver, para poder hablar de una tendencia en materia de seguridad, no tenemos que comparar solamente 2 años, porque el incremento de un año al siguiente en el número de delitos puede ser fruto de un fenómeno, digamos, coyuntural, ¿no?
para poder hablar de una tendencia se tiene que constatar que el incremento se va repitiendo durante varios años, 4 o 5 años, ¿no? Yo creo que es un margen temporal suficiente como para que se pueda constatar, ¿no? Y, hombre, no creo que en ninguno de los municipios haya claramente así un incremento así constatable de ese pelo, ¿no? Puede ser que en un tipo de delito sí, antes hemos hablado de la diferencia que hay en la conducta de los tipos delictivos diferentes, ¿no? Unos incrementan pero la gente no los percibe porque son los informáticos, otros incrementan menos pero la gente los percibe porque se producen en la calle, como los robos con violencia e intimidación, hay otros que siempre se ha sabido que existían pero afloran ahora, como las violencias sexuales o los delitos contra la mujer. Entonces, como no hay una tipología única, pues hay que analizar con cierto detalle todo esto, ¿no? ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para revertir estos datos? Es decir, para que en lugar de aumentar la delincuencia, disminuya. Bueno, hablamos de gestión, claro, hay, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que sí le puedo decir es que este es un territorio en el que las policías locales son muy profesionales y la Ertzaintza, en los municipios que más implicados están con la seguridad, tiene convenios suscritos con los ayuntamientos, estableciendo mecanismos concretos de actuación conjunta y de cooperación con la policía local correspondiente, ¿no? Hay municipios en Euskadi que, aunque son grandes, no han suscrito ese convenio, por lo que sea, porque eso es algo que decide libremente cada municipio en ejercicio de su autonomía local, pero los de la margen izquierda sí, tienen todos firmados ese convenio con la Ertzaintza, lo cual significa que son ayuntamientos preocupados por la seguridad, con interés por hacer una gestión coherente y eficaz de la seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un foro en el que después se trabaja con seriedad. Las policías trabajan y el alcalde de cada localidad convoca a la comisión de seguridad correspondiente y se establecen planes, se comparte información, se comparten infraestructuras y se reparten funciones, es decir, que tú te ocupas de esta zona, nosotros nos ocupamos de aquella otra, o los tipos delictivos, vamos a ocuparnos aquí o allá, en fin, esa cooperación se refuerza mucho cuando hay un convenio de este tipo y ahí se está trabajando bien, ¿no? Ahí seguramente pues vamos a avanzar sin duda alguna en temas de seguridad. Luego hay planes concretos, específicos para fenómenos especiales, ¿no? Por ejemplo, el plan de Navajas, que se aprobó a principios de este mismo año, al constatarse pues, una presencia preocupante del uso de navajas y de otros objetos peligrosos por parte de mucha gente, ¿no? Sobre todo en el ámbito del ocio nocturno, pero no solo en ese ámbito, ¿no? Y entonces ahí hay un plan específico de persecución de ese tipo de delitos que se cometan con navajas o con otros objetos peligrosos. Y bueno, hay un plan que está rindiendo frutos también, ¿no? Porque se han decomisado muchas navajas, se ha intervenido un montón de objetos peligrosos, que hay que, en fin, pues habría que dedicar un monográfico también al tipo de objetos peligrosos que se encuentran a veces, porque la gente piensa en la navaja incluso legal, dentro de los límites que la ley permite para los mayores, sí, pero es que luego se encuentran nunchakus y objetos peligrosos, Taser, pistolas Taser, que están reservadas para las policías y autoridades, que hay gente que las tiene, ¿no? Y las utiliza, ¿no? O bastones extensibles y cosas de este tipo, que alguien se pregunta, bueno, pero usted, ¿por qué sale a disfrutar del ocio nocturno con esa pieza? ¿Qué busca? ¿Que va a disfrutar de la noche o va a buscar pelea, ¿no? ¿Qué es lo que persigue? De todas formas, llevar arma blanca es infracción, no delito. A ver, no sé si hay mucha diferencia. Bueno, el reglamento de armas dice que las personas mayores de edad pueden portar armas de hasta una cierta longitud, ¿no? Luego hay armas blancas que están prohibidas, ¿no? No se pueden ni utilizar, ni exhibir, ni portar, ni demás. Pero incluso las armas blancas que son legítimas y son lícitas, no son ilegales, en manos de personas mayores de edad, pueden ser contrarias a derecho según cómo y en qué entorno se vengan utilizando, ¿no? Una navaja de dimensiones legales en manos de una persona mayor de edad, pero a la puerta de una discoteca, podría constituir una infracción. Porque, claro, oiga, usted esa arma, usted la puede llevar, sí, la puede llevar pues el día que vaya a pescar o que vaya al monte para comerse manzanas, ¿no?
pero a santo de que la lleva usted en un entorno concurrido, con mucha gente, en un entorno festivo, o una persona con altas dosis de alcohol en el cuerpo, ¿no? Usted no puede llevar un arma de esas características no estando íntegras sus facultades mentales, ¿no? Por tanto, el arma puede ser lícita, pero su porte y su uso, su exhibición, puede devenir ilícita según las circunstancias de la persona, si está bajo los efectos de alguna bebida alcohólica o otro efecto estupefaciente, o por el entorno y las condiciones en las que se exhibe o se porta, ¿no? Hay bandas juveniles, hablando del tema de las armas, en Euskadi. ¿Es un fenómeno que existe? Es un fenómeno que existe, sí, existe. Es un fenómeno además que en buena parte está creciendo de abajo a arriba, ¿no? También es un fenómeno cambiante, ¿eh? Es decir, no es que haya tal número de bandas y eso permanece per secula seculorum siempre así, ¿no? Hay bandas que nacen, que crecen, otras desaparecen, otras quedan congeladas, pero es un fenómeno en movimiento, ¿no? Claro, también es cierto que durante tiempo convivieron con otra ocupación del espacio público que hacían otros grupos juveniles de inspiración más bien política, que ahora pues, prácticamente han salido de la calle, ¿no? O que tienen una presencia distinta en la calle, y ese espacio lo vienen ocupando pues, este tipo de bandas que sí existen y están siendo monitorizadas por la policía también, ¿no? Y en buena parte esto es preocupante, integradas por personas menores de edad, cuya persecución siempre es más compleja, porque claro, no entran en la jurisdicción ordinaria, es la Fiscalía de Menores la que se ocupa de ellas, pero tienen garantías, no son imputables en algunos casos, y por tanto tampoco después son responsables ante los hechos delictivos que puedan cometer, en fin. Y como consejero de Interior, ¿le preocupa la actitud de los menas? Hablando ahora un poco de menores. Los menores extranjeros no acompañados. Bueno, es que no hay una actitud única de menas, ¿no? Hay menas que se están integrando con absoluta normalidad, que son conscientes de las posibilidades que les ofrece el sistema y en fin, la oportunidad que tienen para poder formarse, conocer una profesión y situarse de una manera normalizada en la sociedad vasca. Hay gente que hay menas que están en esa situación, pero hay algunos que no. Hay unos que no. Y bueno, pues en el caso de la policía, los menas que por regla general están en centros forales, pues cuando un policía los identifica como tales menas, claro, los devuelve al centro. Los devuelve al centro. Si no están en ningún centro, los conduce al centro, y si están en un centro y se les encuentra deshoras o cometiendo alguna infracción o lo que sea y tal y cual, se les vuelve al centro, y en su caso, si son responsables por la edad que tengan, pues se activan los mecanismos de responsabilidad de menores correspondiente, ¿no? Pero claro, también es un ámbito en el que la policía tiene una actuación más limitada, más constreñida, ¿no? Y eso también enfada a los ertzainas, y entro ya en el tema de que los tiene en pie de guerra. La manifestación de los ertzainas, el movimiento asindical, esa manifestación que hicieron en Bilbao, quejándose, bueno, lo sabe el consejero mejor que nosotros, un poco de sus condiciones, piden un convenio laboral, piden mejoras también en equipamiento, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es un movimiento que surge en la red, anónimo y clandestino, no en el sentido de ilegal, sino en el sentido de que nadie se da a conocer. Y las pocas igual porque entrevistas... tienen miedo a represalias. A ver, las reivindicaciones y su formulación nunca son objeto de represalias. Hay sindicatos legalmente constituidos que hacen reivindicaciones todos los días, a todas horas y a través de las formas más originales que se les pueda ocurrir, ¿no? Yo he visto de todo, ¿no? Y sin embargo, por eso represalias no es que no las tengan, es que no las pueden tener. No es lícito, ¿no?, tomar represalias por una cosa de ese tipo. Lo cierto es que este es un movimiento, insisto, anónimo, que cuando ha tenido alguna pequeña entrevista en medios de comunicación, lo han hecho siempre de manera clandestina, en el sentido de manteniendo oculta la identidad que hace de la persona que hace la entrevista, ¿no? La manifestación la comunicó una persona que no pertenece a la plantilla de la Ertzaintza. No está. Me han dicho que sí, pero un ertzaina jubilado. No forma parte de la plantilla de la Ertzaintza, es decir,
cualquier renovación que pudiera producirse de las condiciones laborales a una persona que está jubilada no se le puede aplicar. Es decir, que por tanto estamos hablando de alguien, de un movimiento, insisto, anónimo, con el que, por definición, el departamento no puede tener ninguna relación. El departamento es una institución, forma parte de una institución del gobierno, que todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales no solamente lo trata, sino que lo debe tratar en los foros legalmente constituidos con esa específica finalidad, ¿no? Hay unas mesas sectoriales previstas en la ley, creadas en la ley, para hacer posible esa interlocución entre el departamento y la representación de las y los ertzainas. Hay unas elecciones sindicales que se llevan a cabo periódicamente, tuvieron lugar todavía el año pasado, que dice que no estamos hablando de unas elecciones de hace mucho tiempo, sino del año pasado, que arrojaron unos resultados y con arreglo a esos resultados se ha constituido una mesa de negociación y el departamento está hablando con esos sindicatos que son los que legalmente ostentan la representación legítima del colectivo de ertzainas, ¿no? Aparte de esto, el gobierno es que no puede mantener relaciones con colectivos anónimos que ocultan su identidad y se mueven en la clandestinidad. Sería, sería incomprensible, creo yo, por parte de todo el mundo y sería objeto de reproche incluso por la propia representación sindical, que, claro, han concurrido a las elecciones y tiene una representación legítima. Lo que pasa es que, bueno, los que se manifestaron también están enfadados con los sindicatos de la Ertzaintza. Erne y Esan me parece que son los mayoritarios. Ahora Esan ha dicho, bueno, tomo nota. Pero ahí yo no puedo, poco puedo hacer. Es decir, que o sea, no les han llamado para una reunión, sindicatos de la Ertzaintza con departamento. A ver, los sindicatos de la Ertzaintza hay una interlocución que no se ha roto. Así que estamos en perfecta disposición, estamos hablando con ellos, se han convocado una mesa para la semana que viene, pero es que las relaciones bilaterales con los sindicatos, las que preparan en su caso los foros o las mesas legalmente previstas, se han mantenido, se están manteniendo, vamos, ¿no?, permanentemente, y se ha avanzado muchísimo en la negociación de las condiciones laborales y en la posibilidad de un nuevo acuerdo. Se ha trabajado y se lleva pues, más de año y medio trabajando ese frente e intentando buscar acuerdos, ¿no? Que no es que hubiera un espacio desértico y las relaciones estuvieran rotas oficialmente con toda la representación sindical, todo lo contrario, los órganos funcionaban, la relación se estaba produciendo de manera bilateral, con sindicatos, preparando el camino y desbrozando las dificultades y buscando aproximaciones en muchos temas que están sobre la mesa. Y bueno, es así en ese momento donde surge ese movimiento con el que, por definición, insisto, el departamento pues no puede entablar ninguna negociación. Otra cosa es, como parece que han sugerido por ahí, que quieran tutelar la labor de los sindicatos legalmente, y si estos se van a dejar o no tutelar. No sé, a mí me parece algo poco ortodoxo, ¿no?, que una representación sindical salida de las urnas, en fin, elegida con plena legalidad, con absoluta transparencia y con total validez jurídica, se deje tutelar por un colectivo anónimo cuyos promotores no se sabe quiénes son, cuya única persona conocida es una persona que ya no forma parte de la plantilla de la Ertzaintza, pues no sé, pero esto yo ya poco puedo decir. Ahí, a ese respecto son los sindicatos los que tienen que decir lo que van a hacer. Pero habrá tour, ¿no? Hombre, no creo yo. Que lo que sí le puedo asegurar es que la planificación del tour, desde el punto de vista de la seguridad, está desarrollada con un pormenor, con un primor, con una profesionalidad impresionante, por la propia Ertzaintza, por la propia Ertzaintza. Yo he estado reunido con los responsables del tour, de la seguridad del tour, y la semana pasada pude comprobar efectivamente que cruce por cruce, espacio por espacio, territorio por territorio, ertzainetxea por ertzainetxea está definido qué es lo que tiene que aportar cada uno, en qué condiciones, en qué circunstancias, qué efectivos tiene que ceder una ertzainetxea a otras para que puedan responder al desafío inmediato del hecho de que pase el tour por su territorio, porque no pasa por todo el territorio. Entonces hay ertzainetxeas que no tienen esa dificultad y sin embargo pueden ceder algunos efectivos a otros. La planificación está perfectamente elaborada por la propia Ertzaintza, esto se lo puedo asegurar. Yo no creo que nadie en la Ertzaintza, de verdad, vaya a obstaculizar la celebración de un evento deportivo
que tanta ilusión despierta en Euskadi, que tanta afición tiene en Euskadi, ¿no? Chocando y enfrentándose de alguna manera a un clamor social o a un deseo, a una aspiración social con el arraigo que tiene esta. No creo yo que nadie... Otra cosa es, ya entiendo yo, que en las reivindicaciones pues se utilizan los lemas que cada uno considera que tiene que utilizarlos para darles audiencia, ¿no? Pero, en fin, no creo yo que nadie se vaya de verdad a plantear en serio una cosa de ese tipo, ¿no? Pues señor Erkoreka, le doy las gracias por esta entrevista, por someterse a este examen. Ha sido un placer, gracias. Igualmente. Damos también las gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Cara a Cara.